Mis padres sabían que mi esposa se estaba acostando con mi hermano y la ayudaron a ocultarlo cuando los confronté. Mamá dijo que eran almas gemelas, que debía estar feliz por ellos. Sonreí, les entregué un sobre y me fui. Minutos después, mi esposa llamó gritando y suplicando que regresara. Muy bien, Reddit, prepárense para el absoluto desastre que están a punto de escuchar, pero antes de llegar a eso, necesitan saber cómo pensaba yo que era mi vida hace 10 meses. Soy Lucian, 32 años, hombre, coordinador senior de logística en una empresa naviera mediana, ganando un salario decente, como 78,000 antes de impuestos, una carrera sólida, un sueldo estable, respeto de mis colegas a quienes no les importa que a veces huela a café y a sudor de estrés. He estado casado con Victoria durante 7 años, ella tiene 29, trabaja en ventas farmacéuticas y cuando nos conocimos en un bar barato del centro, tenía esa confianza que la hacía destacar entre la multitud habitual. No éramos una pareja de Instagram, pero pensaba que teníamos todo bajo control. Ella estaba construyendo su carrera, yo la mía, y ambos estábamos esforzándonos por algo más grande. Llevaba años rompiéndome el lomo, trabajando horas extras y empleos secundarios los fines de semana, acumulando lentamente nuestros ahorros para comprar una casa en los suburbios, con un buen jardín y quizás espacio para tener hijos algún día. Cada dólar extra iba a ese fondo. Estoy hablando de saltarme las noches con los amigos, preparar tristes almuerzos de escritorio mientras mis compañeros pedían comida, conducir mi coche destartalado mientras ella tenía el Honda CR-V más nuevo, todo por ese plan que supuestamente compartíamos. Luego está mi hermano menor Pierce, 27 años, el niño dorado de la familia, el hablador encantador, el carismático desastre que solo necesitaba encontrar su camino. El tipo siempre estaba rebotando entre ser DJ aspirante, entrenador personal en potencia, comerciante de criptomonedas, fotógrafo aficionado, lo que fuera. Probaba cada cosa 3 meses antes de aburrirse y pasar a la siguiente. Y aquí es donde fui el mayor idiota de toda esta historia. A pesar de todo, a pesar de que me pedía dinero prestado que nunca devolvía y de que fallaba en cada compromiso, yo lo apoyaba cuando necesitaba ayuda. Estaba allí, le conseguía trabajos en almacenes a través de mi red, cuando su crédito estaba tan destruido que no podía aprobar nada mejor que un pase de autobús. Firmé como aval de su coche, cuando le faltaba para pagar la renta, que era básicamente cada mes, yo lo cubría sin hacerlo un problema. Así es como funciona la familia, ¿verdad? Papá es un mecánico jubilado, mamá trabajó en correos hasta que se retiró anticipadamente el año pasado. Nos criaron con esa idea de la familia primero, la sangre es más espesa que el agua. Victoria y Pierce siempre fueron cercanos, demasiado cercanos ahora que lo pienso. Se testeaban constantemente, más incluso de lo que ella me escribía algunos días. Ella se reía de sus chistes como si fuera Dave Chappelle, en lugar de un hombre de 27 años, infantil, que todavía pensaba que eso dijo ella era la cima de la comedia. Siempre encontraba razones para pasar por casa cuando yo estaba en el trabajo o de viaje, siempre con alguna excusa absurda, pero yo pensaba que eran solo dinámicas familiares. Ella era mi esposa, él era mi hermano, ¿por qué demonios habría de pensar otra cosa? Pero había más. En realidad, la primera grieta apareció hace unos 9 meses. Victoria empezó a cambiar, no de forma dramática, solo en algo que no podía identificar. Ponía el teléfono boca abajo cuando entraba en la habitación, empezó a arreglarse para noches de chicas que parecían ser cada 2 semanas, y cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas eran más cortas y vagas. La sospecha empezó siendo pequeña, de esas cosas que te dices que son paranoia, porque la alternativa es demasiado terrible para considerar. Pierce empezó a aparecer más seguido, siempre con alguna excusa que sonaba razonable hasta que la pensabas bien. ¿Necesitaba herramientas para qué proyecto? ¿Quería usar nuestro internet para qué exactamente? ¿Tenía que dejar qué cosa que no podía esperar hasta el fin de semana? La sincronía era extraña también. Llegaba 20 minutos después de que yo saliera al aeropuerto en viajes de trabajo. Pero las llamadas telefónicas fueron lo que realmente empezó a corroerme. Entraba en la habitación y encontraba a Victoria hablando en esos tonos bajos e íntimos que no había usado conmigo en meses, y cuando me veía, cortaba rápido con un tengo que irme, hablamos luego. Cuando le preguntaba quién era, me despachaba con mentiras cada vez más obvias y flojas. El punto de quiebre llegó durante un viaje de negocios de 4 días a Phoenix en marzo. Algo se sentía raro cuando me fui. Victoria parecía casi ansiosa porque me marchara, me besó para despedirse como si se sintiera aliviada en lugar de triste, prácticamente empujándome hacia la puerta. Por impulso, paré en Best Buy y compré una de esas pequeñas cámaras de seguridad inalámbricas. Me dije que solo estaba siendo paranoico,
que necesitaba tranquilidad sobre la seguridad de la casa mientras estaba fuera, que probablemente no era nada. La instalé en la sala, escondida detrás de unos libros en el estante, con una buena vista de la cocina y la puerta principal, conectada a una aplicación en mi teléfono. Pensé que probablemente nunca revisaría esa maldita cosa. Estaba totalmente equivocado. En el segundo día de mi viaje, durante la hora del almuerzo, abrí la aplicación. Lo que vi me dieron ganas de vomitar sobre mi triste ensalada de escritorio. Allí estaba Victoria en nuestra cocina, abrazada a Pierce, besándose con pasión. La marca de tiempo mostraba que había sido apenas 3 horas después de que me escribiera "te extraño, cariño", contando los minutos para que vuelvas a casa. 3 horas. Lo peor fue lo cómodos que se veían. Pierce tenía una llave. ¿Cuándo demonios le había dado una llave? Se movía por nuestra casa como si fuera su dueño, actuando como el hombre de la casa, mientras yo estaba fuera trabajando para pagar la vida que supuestamente habíamos construido juntos. Me senté en esa sala de conferencias estéril, rodeado de colegas. Y vi cómo todo mi mundo se desmoronaba. 7 años de matrimonio, una vida entera de hermandad, todo basura. No los confronté de inmediato. Pasé el resto de ese viaje de negocios en una especie de niebla, cumpliendo con las rutinas mientras mi cerebro intentaba procesar lo que había visto. Cuando llegué a casa el jueves por la noche, me comporté con calma mientras pensaba en mi próximo paso. Hice copias del metraje en 3 cuentas diferentes de almacenamiento en la nube, capturé las marcas de tiempo y empecé a prestar más atención al comportamiento de ellos dos. Una vez que supe qué buscar, las señales estaban por todas partes. Pasé 3 semanas reuniendo más pruebas, instalando cámaras adicionales y documentando sus horarios. Pierce venía todos los martes y jueves cuando yo estaba en mis reuniones fijas. Victoria había estado mintiendo sobre trabajar hasta tarde. Llamé a su oficina y descubrí que se iba temprano esos días. La red de mentiras era tan detallada. Finalmente no pude más. Acorralé a Victoria en nuestro dormitorio un domingo por la mañana, con el teléfono listo y el video preparado. Lo sé, le dije, mostrándole la pantalla. Ella la miró quizá 10 segundos, su rostro pasando del shock al pánico y luego a la ira. No vergüenza, no culpa, ira. Pusiste una cámara en nuestra casa, soltó como si yo fuera el culpable. Mi casa, corregí. ¿Cuánto tiempo? Ella se quebró entonces, pero no de la forma que uno esperaría, más como si estuviera enfadada por haber sido atrapada que arrepentida por lo que hizo. No se suponía que pasara, Lucian. No lo planeamos. Nunca estás aquí de todos modos, siempre trabajando o en esos viajes estúpidos, y Pierce estaba ahí para mí cuando necesitaba a alguien. Pero entonces dejó de llorar y me miró como si el problema fuera yo. Estás siendo dramático, dijo. No es como si quisiéramos hacerte daño. A veces las cosas simplemente suceden entre las personas. No lo entenderías. Nunca has sido apasionado por nada excepto por ahorrar dinero. Sentí como si me hubiera abofeteado. Aquí estaba mi esposa de 7 años, atrapada con mi hermano, actuando como si yo estuviera exagerando por estar molesto. Se lo vamos a decir a tu familia, dije. Esto afecta a todos. Ella sintió, pero algo en su cara me hizo sospechar. Sí, está bien, deberíamos decírselo juntos. Merecen saber la verdad. Llamé a mis padres esa tarde, les pedí que vinieran y trajeran a Pierce, que necesitábamos tener una conversación familiar sobre algo importante. Cuando llegaron 2 horas después, con Pierce detrás, supe que pasaba algo. Todos parecían preparados para algo. Mamá, papá, empecé intentando mantener la voz firme, necesitamos hablar. Mi madre levantó la mano. Lucian, cariño, ya lo sabemos. Las palabras me golpearon. ¿Qué? Lo sabemos desde hace meses, dijo papá sin mirarme, mirando sus manos. Esperábamos que lo descubrieras tú mismo y lo manejaras con madurez. Miré alrededor de la sala, mis padres, mi esposa y mi hermano. Todos me miraban con expresiones que iban de la lástima a la impaciencia. Nadie parecía avergonzado, nadie parecía arrepentido. Parecían esperar a que yo terminara mi rabieta para poder seguir con su día. ¿Cuánto tiempo lo han sabido?, pregunté con la voz cada vez más baja. Desde febrero, dijo Pierce, hablando por primera vez desde que llegó. Tenía su brazo alrededor de la cintura de Victoria allí mismo en mi sala. Tratamos de luchar contra ello, Lucian, pero no puedes luchar contra el amor verdadero. Amor verdadero, repetí lentamente. Están destinados a estar juntos, Lucian, dijo mi madre. Siempre has tenido problemas con las relaciones.
Tal vez sea hora de dejar esta e ir a buscar a alguien más compatible. Mi padre asintió. Hijo, tienes que ser maduro en esto. Son felices, ¿no quieres que sean felices? Miré a Victoria, que ahora sostenía la mano de Pierce. Así que toda esta reunión era su gran revelación, ¿lo planearon? Pensamos que sería más fácil así, dijo ella encogiéndose de hombros. Mantenerlo en familia, una transición limpia. Tu cumpleaños parecía perfecto. Año nuevo, un nuevo comienzo para todos, añadió Pierce con una sonrisa burlona. Mi hermana Jenny, que había estado callada hasta ahora, finalmente habló. Quizá ustedes dos simplemente no eran compatibles, Lucian. Todo pasa por una razón, ¿verdad? Me quedé allí, rodeado de toda mi familia, siendo dicho que debía estar feliz de que mi esposa se acostara con mi hermano, que estaba siendo infantil por estar herido, que debía aceptarlo y seguir adelante porque estaban destinados a estar juntos. Por un segundo pensé que podría perder el control completamente, pero entonces algo encajó. Una calma fría me invadió y me encontré sonriendo. ¿Saben qué?, dije, mi voz firme por primera vez en toda la noche. Tienen toda la razón. Debería estar feliz por ustedes dos. El alivio inundó sus rostros. Victoria incluso parecía satisfecha. Me alegra tanto que estés siendo razonable con esto, Lucian. Esto no tiene que cambiar nada entre nosotros. Podemos seguir siendo familia. En absoluto, asentí, metiendo la mano en mi chaqueta. De hecho tengo algo para cada uno de ustedes. Saqué 3 gruesos sobres de Manila que había preparado antes y los entregué, uno a Victoria, uno a mis padres, uno a Pierce. ¿Qué es esto?, preguntó mamá. Solo unos papeles, dije aún sonriendo. Nada urgente, pueden leerlo cuando lleguen a casa. ¿Te vas?, preguntó Victoria, y por primera vez en toda la noche la vi preocupada. Bueno, tienen razón sobre los nuevos comienzos y todo eso. Debería darles a ustedes 2 tortolitos algo de espacio para resolver su nueva situación de vida. Tomé mis llaves y me dirigí a la puerta. Ah, y Pierce, quizá quieras mover tu coche. Lo voy a reportar como robado en aproximadamente 1 hora. Salí al sonido de sobres siendo rasgados detrás de mí, subí a mi coche y me marché. Estaba a 2 cuadras cuando mi teléfono empezó a explotar. La primera llamada fue de Victoria. La dejé sonar. Segunda llamada 30 segundos después, luego otra. Para cuando llegué al Holiday Inn Express que había reservado al otro lado de la ciudad, no exactamente el Ritz pero con sábanas limpias y nadie durmiendo con mi hermano en él, tenía 27 llamadas perdidas y la pantalla llena de mensajes. El primer correo de voz de Victoria fue una obra maestra. Lucian, por favor, no puedes hacerme esto, vuelve ahora mismo, podemos arreglarlo, por favor, te lo suplico, su voz temblaba de rabia y pánico. Pero el mensaje de mi madre realmente me impactó. Su voz temblaba de pura furia. Lucian James Parker, vuelve aquí ahora mismo. Así no te criamos. La familia no destruye a la familia de esta manera. Tu padre y yo estamos muy decepcionados. Eliminé el resto sin escucharlos y pedí una pizza. He aquí la cosa, chicos. Había pasado los últimos 3 meses preparándome para este momento exacto. El día que atrapé su pequeña producción en la cocina, algo dentro de mí no se rompió, se volvió frío y calculador. Había estado documentando todo, planeando todo, hablando con abogados y asesores financieros, esperando el momento perfecto para mostrarles exactamente cuánto valía para ellos. Y me habían entregado ese momento envuelto para regalo con un lazo. Los sobres contenían lo siguiente: para Victoria, los papeles de divorcio ya firmados y notariados por mí, un acuerdo postnupcial que ella había firmado hace 3 años cuando tuvimos problemas de confianza por sus gastos. Ella lo había olvidado completamente, pero allí estaba claramente estipulado que en caso de adulterio perdía su derecho sobre la casa y la mayoría de nuestros bienes compartidos. Una notificación de desalojo dándole 30 días para salir de la casa que estaba únicamente a mi nombre, y fotos, docenas de ellas, mostrándola a ella y a Pierce en varias posiciones comprometedoras en toda nuestra casa durante el último mes. Para mis padres, copias de todas mis pruebas, incluyendo grabaciones de video, capturas de pantalla de textos y registros financieros mostrando cómo yo había estado financiando la existencia de Pierce mientras él se acostaba con mi esposa en mi casa. Una carta formal cortando mi apoyo financiero para su hipoteca, yo había estado cubriendo $800 de su pago mensual desde que papá se jubiló. La cancelación del plan familiar de teléfonos celulares, yo había estado pagándolo y cubría a los 4. Para Pierce, la verdadera sorpresa, documentos legales mostrando que el Honda Civic 2019 que él había estado conduciendo estaba registrado a mi nombre.
Nunca transferí el título después de firmar como aval porque su crédito seguía siendo terrible. Las llaves estaban con mi abogado y ya lo había reportado como robado, ya que ya no tenía mi permiso para conducirlo. Una exigencia formal de reembolso de todos los préstamos que le había hecho a lo largo de los años, detallada con fechas e intereses, totalizando un poco más de $23,400, y una notificación de que había proporcionado a su oficial de libertad condicional pruebas de sus actividades recientes. Aparentemente, acostarse con la esposa de su hermano mientras vivía en la casa de ese hermano violaba varias condiciones de su libertad condicional por una pelea de la que yo lo había ayudado a librarse hace 2 años. Pero el verdadero genio fue lo que había hecho en los meses previos a esto. Había separado silenciosamente nuestras finanzas, moviendo mis depósitos directos a una nueva cuenta y dejando solo lo suficiente en la cuenta conjunta para cubrir la hipoteca y los servicios públicos para que Victoria no lo notara. Había transferido la escritura de la casa a un fideicomiso que Victoria no podía tocar legalmente. Documenté cada centavo que Pierce me debía durante 5 años y cada vez que mis padres me habían pedido dinero mientras sabían del asunto. Lo más importante, había estado grabando todo desde que me puse sospechoso. El sistema de seguridad que instalé no era solo esa cámara. Había micrófonos en toda la casa ahora. Cada vez que Victoria traía a Pierce, cada conversación que tenían sobre mí, cada broma cruel a mi costa, cada plan que hacían para su futuro, lo tenía todo guardado. Alrededor de la 1 de la madrugada, apenas 4 horas después de que me hubiera marchado, la seguridad del hotel llamó a mi habitación. Señor Parker, tenemos a una mujer en el vestíbulo que dice ser su esposa. Está muy alterada y exige verlo. Dice que es una emergencia familiar. Podía oír a Victoria gritando de fondo: Lucian, sé que estás aquí, solo háblame 5 minutos, estás siendo un loco. Dígale que no estoy disponible, le dije a seguridad. Si no se va, llamen a la policía. A la mañana siguiente llegó una avalancha de mensajes que pintaban un cuadro de caos total. Victoria aparentemente había regresado a la casa de mis padres alrededor de las 2 de la madrugada, alternando entre llantos histéricos y gritos sobre cómo yo estaba arruinando la vida de todos por nada. Pierce había intentado calmarla diciendo que podían superar esto juntos, lo cual salió mal cuando Victoria se volvió contra él. Esto es tu culpa, había gritado, según un mensaje de voz que me dejó Jenny. Si no hubieras insistido en decírselo, podríamos haber encontrado otra solución. Ahora le está intentando destruirnos a todos. Pierce se había marchado enfurecido, dejando a Victoria sollozando en el sofá de mis padres mientras ellos intentaban averiguar cómo manejar la crisis legal y financiera que yo les había dejado caer en la cabeza. Mi madre me dejó 15 mensajes de voz esa noche. Para el número 10 ya estaba llorando, para el número 13 estaba amenazando con llamar a mi jefe, para el número 15 estaba rogándome que volviera a casa para que pudiéramos resolver esto como familia. Pero el verdadero drama apenas estaba empezando. Cuando descubrí el asunto, no solo reuní pruebas, pasé semanas hablando con abogados, asesores financieros y una investigadora privada llamada Rita, que se especializaba en casos de infidelidad. Había valido cada centavo de los $5,000 que le pagué por sus servicios. La mayoría de la gente piensa que los asuntos extramatrimoniales son solo sobre sexo, me dijo durante nuestra primera reunión en su oficina desordenada que olía a café rancio y cigarrillos, pero normalmente hay toda una red de mentiras a su alrededor, financieras, sociales, profesionales. Los asuntos no ocurren en el vacío, Lucian, suelen ser parte de un patrón más grande de engaño. Tenía toda la razón. Gracias a la investigación de Rita supe que Victoria y Pierce no solo habían estado teniendo una aventura, habían estado planeando todo un futuro juntos. Tenían una cuenta de ahorros conjunta de la que yo nunca supe, financiada con dinero que Victoria había estado desviando lentamente de nuestra cuenta compartida durante 6 meses. Estamos hablando de $400 a $500 cada vez, siempre con explicaciones que sonaban razonables: reparación de coche de emergencia, facturas médicas, ayudar a mi hermana con la renta, todas mentiras. Habían estado buscando apartamento juntos en la parte más lujosa de la ciudad. Habían estado hablando de cuándo presentar el divorcio, de cómo decírmelo suavemente e incluso discutiendo qué historia contar a nuestros amigos en común para hacerme quedar como el malo. Lo más condenatorio de todo, habían estado hablando con un abogado sobre sus opciones, no un abogado de divorcio sino un abogado inmobiliario. Habían estado explorando si podían reclamar derechos de matrimonio de hecho sobre nuestra casa, si podían probar que habían estado viviendo juntos el tiempo suficiente mientras yo viajaba por trabajo. Las notas de consulta que Rita obtuvo gracias a sus contactos mostraban que habían estado planeando hacerme creer que era paranoico y controlador mientras establecían residencia legal en mi propia casa.
Luego me acusarían de ser emocionalmente abusivo e intentarían conseguir una orden de alejamiento que me obligaría a salir de mi propio hogar. Ahí fue cuando comprendí que no se trataba solo de una traición, era un atraco calculado diseñado para robarme la vida desde dentro. Pero 4 semanas después de la confrontación, mi compañero de universidad Tommy me llamó con algo que me heló la sangre. Lucian, necesito preguntarte algo directo, dijo y pude oír la preocupación en su voz. ¿Estás perdiendo la cabeza, mentalmente? ¿De qué demonios estás hablando, Tommy? Tu hermano Pierce me contactó la semana pasada por Facebook, dijo que habías estado teniendo algún tipo de crisis y que tu familia estaba preocupada por ti. Mis manos se cerraron en puños. ¿Qué? Durante los días siguientes descubrí que Pierce y mis padres habían estado llamando a mis amigos, compañeros de trabajo y conocidos, pintándome como inestable mentalmente y pidiéndoles que documentaran cualquier comportamiento preocupante que hubieran visto. Estaban construyendo un caso para internarme. Mi compañero de trabajo Carlos me llamó, Lucian, recibí una llamada rara de un tipo que decía ser tu hermano, preguntaba sobre tu desempeño laboral, si parecías estresado o agresivo últimamente, quería saber si alguna vez habías hablado de hacer daño a alguien. Mi compañero del gimnasio Mac, una señora que decía ser tu madre llamó al gimnasio preguntando si habías estado actuando violento durante los entrenamientos. La llamada más escalofriante vino de mi ex terapeuta, el Dr. Morrell, a quien había visto brevemente hace 3 años durante un momento difícil en el trabajo. Lucian, recibí una llamada muy preocupante de tu madre. Me preguntaba sobre nuestras sesiones y si había notado signos de violencia potencial o inestabilidad mental. Dr. Morrell, no he hablado con mi madre sobre terapia en años, ¿qué exactamente le dijo? Afirmó que estabas teniendo delirios paranoicos sobre que tu esposa te engañaba y que la familia estaba preocupada de que pudieras hacerte daño a ti mismo o a alguien más. Quería saber si yo pensaba que necesitabas una retención psiquiátrica involuntaria y preguntó si estaría dispuesto a testificar sobre tu estado mental. Esa conversación me llevó a hacer un descubrimiento que me sacudió hasta la médula. Llamé al Dr. Morrison, el psiquiatra que mi madre había mencionado en algunos mensajes de texto que Rita había recuperado del respaldo en la nube de Victoria. Señor Parker, sí, estaba esperando su llamada. Su familia ha proporcionado documentación extensa sobre su estado mental en deterioro. Están muy preocupados por su bienestar y la seguridad de los demás. ¿Qué tipo de documentación? Bueno, su madre y su hermano han grabado varios incidentes de comportamiento paranoico, acusaciones contra su esposa y vigilancia obsesiva de sus actividades. Han documentado amenazas de violencia, daños a la propiedad, comportamiento de acoso. Están preocupados de que pueda estar desarrollando algún tipo de trastorno delirante o incluso esquizofrenia en etapa inicial. Ya habían construido el caso. Tenían pruebas de mi comportamiento paranoico que en realidad eran pruebas de que yo había descubierto su aventura. Habían estado grabando mis confrontaciones con ellos, editando las grabaciones para quitarles contexto y usándolas como prueba de que yo estaba perdiendo la cabeza. La parte más escalofriante fue un mensaje que Rita había recuperado del teléfono de mi padre. Lucian siempre confía completamente en la familia. No verá esto venir hasta que sea demasiado tarde. Tenían razón. Nunca lo habría visto venir en 1.000.000 de años. Al día siguiente de descubrir su esquema de manipulación psiquiátrica, mi teléfono sonó con un número que reconocí, mi abuelo Rufus, el padre de mi padre. Lucian, te debo una disculpa, dijo sin preámbulos, su voz áspera por 60 años de cigarrillos y trabajo en construcción. No tenía idea de lo que te estaban haciendo. Tu padre me llamó esta mañana suplicándome que no me pusiera en contacto, prácticamente en pánico, y ahí supe que algo estaba muy mal. ¿Qué quiere decir? Me dijo que estabas exagerando la amistad de Victoria y Pierce, que estabas siendo vengativo y tratando de destruir a la familia por nada. Pero la forma en que lo dijo, Lucian, he conocido a tu padre durante 55 años y nunca lo había oído sonar tan asustado, ¿qué pasó realmente? Así que le conté todo. Cuando terminé hubo silencio total durante casi 1 minuto entero. Jesucristo, susurró finalmente. Hijo, lo siento. Siempre pensé que había algo raro en cómo te trataban en comparación con Pierce, pero nunca imaginé. Mira, tengo una cabaña al norte, es tuya el tiempo que necesites, y voy a llamar a cada persona de esta familia para contarles lo que realmente pasó. Eso inició la segunda ola de consecuencias que se extendió por nuestra familia. Dentro de 48 horas de que el abuelo hiciera sus llamadas, la familia extensa estaba zumbando con información que yo ni siquiera conocía sobre mí mismo. Mi prima Isabel llamó con la primera bomba. Lucian, necesito contarte algo que me ha estado carcomiendo. El mes pasado, cuando estabas en ese viaje de negocios a Atlanta,
Tu madre me llamó pidiéndome que cubriera por Victoria si alguien preguntaba dónde estaba. ¿Cubrir cómo? Me dijo que Victoria iba a algún tipo de retiro para parejas con Pierce para ayudar a resolver problemas familiares y que si llamabas preguntando por su paradero, yo debía decir que estaba conmigo de fin de semana de chicas. Lo hizo sonar como si estuvieran planeando una especie de intervención o sorpresa para mí. Esa revelación llevó al descubrimiento de toda una red de mentiras que mi familia había mantenido para encubrir la aventura. A Jenny le habían pedido que proporcionara coartadas para reuniones familiares que en realidad eran sesiones de encuentros íntimos. A mi tía Carmen le dijeron que Pierce estaba ayudando a Victoria con una sorpresa de renovación en la casa. Incluso nuestra vecina de 70 años, la señora García, fue reclutada. Mi madre le dijo que Pierce hacía trabajos de manitas en la casa y le pidió que no mencionara nada porque sería una sorpresa para mi cumpleaños. La red de engaños era impresionante, pero la revelación que me rompió vino de mi primo Ronan, que trabajaba para una gran empresa tecnológica y sabía de forense digital. Siéntate para esto, me dijo cuando me llamó al hotel. Rufus me pidió investigar algunas cosas técnicas en tu archivo de pruebas. He estado revisando esas copias de seguridad en la nube que Rita sacó y encontré algo que te perdiste, pantallazos de chats grupales, capturas de conversaciones de texto entre Victoria, Pierce y tus padres, pero también capturas de conversaciones con otras personas. No solo planeaban hacer que te internaran, Lucian, planeaban tomar el control de toda tu vida. Las capturas que Ronan me envió eran peores de lo que podía imaginar, mi propia familia hablándome como si fuera un problema a eliminar en lugar de una persona a la que estaban destruyendo. Mamá, cuando Lucian se entere, se va a volver loco, siempre ha sido inestable cuando las cosas no salen como él quiere. Pierce, he estado documentando parte de su comportamiento controlador con Victoria, llamadas donde suena paranoico, cosas así, podríamos necesitarlo para la corte. Victoria, ha estado tan suspicaz últimamente, comportamiento casi acosador, definitivamente podemos usar eso para mostrar que es peligroso. Mamá, el doctor Morrison dijo que si mostramos un patrón, probablemente podamos conseguir una retención psiquiátrica de 72 horas para evaluación. Pierce, ¿y luego? Sale en 3 días y viene con una escopeta, mamá. Mamá, no si podemos probar que es un peligro para sí mismo y para otros, si lo declaran incompetente mental, puedo tomar control de sus finanzas y propiedades hasta que esté estable. Papá, la casa sola vale más de 280,000, su cuenta de ahorro, su 401k, Victoria seguiría siendo legalmente su esposa hasta que el divorcio se tramite, lo que significaría que tendría acceso a todo. Leer esos mensajes fue como recibir cuchillos en el pecho. Armada con esta nueva evidencia, mi abogado presentó mociones adicionales que cambiaron todo el alcance del caso. Ya no buscábamos solo divorcio y cobro de deudas. Estábamos documentando una conspiración criminal que podría acarrear cargos por delitos graves para todos los implicados. En menos de 48 horas había recibido llamadas de primos, tías, tíos y amigos de la familia que habían recibido llamadas en pánico de mis padres intentando controlar la narrativa, pero Rufus también había estado ocupado y la verdad real se estaba difundiendo más rápido de lo que su versión de mierda podía seguir. La reunión familiar anual programada para julio fue cancelada cuando la mitad de la familia dijo que no asistiría si mis padres estaban presentes. Rufus me llamó esa noche con noticias que lo cambiaron todo. Lucian, quiero que sepas algo, he estado pensando en esta situación y necesito decirte lo que he decidido. Voy a cambiar mi testamento. Tu padre se suponía que iba a heredar el negocio de camiones cuando yo muera, pero después de lo que te hizo no puedo dejarlo a él, quiero que lo tengas tú. Me quedé atónito. El abuelo era dueño de una empresa de transporte de mercancías exitosa que empleaba a 23 personas y generaba ingresos serios, dinero de verdad. Abuelo, no sé nada de transporte, le dije. No, pero entiendes de logística, el negocio necesita sangre nueva de todos modos y eres la única persona en esta familia en la que confío para llevarlo. Por primera vez desde que descubrí la aventura sentí que tenía algo hacia lo que construir en lugar de solo algo de lo que escapar. Mientras tanto, las consecuencias siguieron acumulándose para los demás. Pierce fue arrestado por conducir sin licencia válida después de que se le suspendiera por violar los términos de su libertad condicional. Ahora enfrentaba posible tiempo en la cárcel y se había mudado de nuevo con mis padres, quienes luchaban para pagar la hipoteca sin mi contribución mensual de $800. Victoria se mudó con ellos también porque no podía permitirse un lugar propio tras ser despedida de su trabajo de ventas. Al parecer, su empresa tenía políticas estrictas sobre conducta personal y cuando se corrió la voz sobre su aventura, a varios clientes les pidieron nuevos representantes de cuenta y su jefe decidió que ya no encajaba en la cultura de la compañía. Según Jenny, que era el único miembro de la familia que aún me hablaba, la situación de convivencia era un desastre total.
Estaban constantemente peleando. Jenny me contó en una de nuestras llamadas semanales que Pierce culpa a Victoria por empujar demasiado y demasiado rápido. Victoria culpa a Pierce por no poder apoyarla económicamente como yo lo hice. Mamá y papá apenas se hablan porque papá piensa que mamá impulsó todo esto demasiado y demasiado rápido. ¿Qué quieres decir con que mamá lo impulsó? Al parecer, fue ella quien animó a Victoria a seguir su corazón cuando empezó la aventura. Papá accedió, pero nunca creyó de verdad que funcionaría. Ahora decía que mamá había destruido la familia por nada. La ironía era perfecta, la mujer que orquestó mi traición ahora era culpada por todos. Pero aún no había terminado, mi abogado había estado construyendo un caso que iba mucho más allá de simples procedimientos de divorcio y cobro de deudas. Con la evidencia que reuní, incluyendo el esquema de manipulación psiquiátrica, había logrado despertar el interés del fiscal del distrito en posibles cargos por fraude relacionados con el uso indebido de bienes conyugales y conspiración para cometer privación de la libertad fraudulenta. Tuve que elegir, quería perseguir cargos penales que podrían enviarlos a prisión a todos, o era suficiente el caso civil para dejar claro mi punto. Podía destruirlos por completo o tomar lo que necesitaba para reconstruir y salir limpio. Elegí el camino intermedio, principalmente presentar las demandas civiles por todo lo que pudiéramos conseguir. Le dije que quería cada centavo que Pierce me debía más daños e intereses, quería que Victoria entendiera que las acciones tienen consecuencias reales, pero no quería mandar a nadie a prisión a menos que me obligaran. ¿Estás seguro? Con la evidencia que tienes podríamos probablemente conseguir tiempo de cárcel significativo para todos ellos, especialmente tu madre y Pierce, dijo. Estoy seguro. No quiero convertirme en el tipo de hombre que destruye a la gente por despecho, solo quiero que entiendan que no pueden hacer lo que hicieron y marcharse como si no hubiera pasado nada. Pero había una sorpresa más que cambió por completo mi perspectiva. 5 días después de esa conversación recibí un mensaje de texto de un número desconocido con una captura de pantalla adjunta. Era de un amigo en común que de alguna manera había sido arrastrado al drama a través de conexiones de Facebook y las redes de chismes de los pueblos pequeños. La captura era de un chat grupal entre Victoria, Pierce y mi madre, fechado 9 meses antes de que yo descubriera algo. Mamá, creo que Lucian se está volviendo sospechoso de ustedes dos, deben tener más cuidado o encontrar la forma de manejarlo. Pierce es demasiado confiado y demasiado ocupado con el trabajo para darse cuenta. Chico despistado de todo lo que no está en una hoja de cálculo. Victoria, a veces me siento culpable, pero sinceramente, está tan concentrado en el trabajo y en ese estúpido fondo para la casa que apenas me presta atención. Mamá, tal vez ustedes dos están destinados a estar juntos. Lucian siempre ha sido emocionalmente distante de todos modos, incluso de niño, le importaban más sus proyectos y logros que conectar con la gente. Mamá, Lucian odia la confrontación y el drama, probablemente lo acepte y siga adelante en lugar de pelear por ello. Victoria, Dios, espero que sí, no puedo seguir fingiendo ser feliz mucho más tiempo, toda esta situación es agotadora. Leer esos mensajes fue como recibir un puñetazo en el estómago otra vez. Mi propia madre había estado alentando activamente a mi esposa a engañarme con mi hermano mientras planeaba cómo salirse con la suya. Esa captura se convirtió en el último clavo en el ataúd. Se la reenvié a mi abogado, se la envié al abuelo, quien la compartió con el resto de la familia extensa, y luego, en un momento de lo que probablemente fue venganza mezquina pero que se sintió como justicia, la publiqué en nuestro chat familiar, el que incluía a todos nuestros primos, tías, tíos y amigos de la familia. La respuesta fue inmediata y brutal, los miembros de la familia comenzaron a eliminar a mis padres y a Pierce del chat uno por uno. Parientes que habían sido neutrales o que intentaban mantenerse al margen de repente tomaron partido. 5 semanas después cayó la última bomba, pero vino de una dirección que nunca esperé. Han pasado 14 meses desde aquella fiesta de cumpleaños que lo cambió todo. Estoy escribiendo esto desde mi nueva oficina en Denver, donde el negocio de camiones de Rufus se ha expandido a gestión completa de logística y transporte. Acabamos de conseguir un contrato importante con un minorista nacional para manejar su red de distribución en el oeste, y estoy realmente entusiasmado con el trabajo por primera vez en años. Samantha y yo llevamos juntos 8 meses y se mudó conmigo el mes pasado. Conoció a Rufus, quien se ha convertido en la figura paterna que necesitaba después de cortar lazos con mis padres. Todavía hablo ocasionalmente con Jenny, es el único miembro de mi familia biológica con quien tengo contacto, y aún así es limitado y cuidadosamente gestionado. Ella me cuenta que mi madre básicamente ha tenido un colapso mental completo, la mujer que pasó meses orquestando elaborados planes para manipular a todos a su alrededor aparentemente no pudo soportar las consecuencias.
Pierce cumplió 16 meses por múltiples cargos de robo y fraude. Según Jenny, culpa a todos menos a sí mismo de su situación, está convencido de que él es la verdadera víctima de todo esto. Victoria está luchando como madre soltera, apenas logra mantenerse en pie financiera o emocionalmente, ha estado trabajando en empleos minoristas que apenas cubren el alquiler y la guardería, viviendo en un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad de nuestro antiguo vecindario. Ha estado pidiéndole a Jenny que me pase mensajes suplicando que la ayude a recuperarse por los viejos tiempos. Rechacé de manera firme y definitiva. Victoria ha estado diciendo a la gente del pueblo que yo era abusivo durante nuestro matrimonio, que era controlador y paranoico, y que la aventura fue su forma de escapar. Ha reescrito la historia para pintarse como víctima y a mí como villano. Ya no importa, las personas que me conocen saben la verdad. Hace 6 semanas sonó mi teléfono, una llamada desde prisión. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. Lucian, soy Pierce, no cuelgues, hermano, solo dame 5 minutos. Su voz sonaba diferente. ¿Tienes 2? Le dije. Mira, he tenido mucho tiempo para pensar en lo que pasó y me doy cuenta de que todos cometimos errores graves. Sé que probablemente sigues molesto, pero somos familia, la familia debe permanecer unida pase lo que pase. Salgo en 4 meses y cuando lo haga me gustaría que intentáramos reconstruir nuestra relación. Errores, repetí lentamente. ¿Eso es como lo llamas? Vamos, Lucian, las cosas se complicaron con Victoria, pero eso ya quedó atrás. Podemos empezar de nuevo, dejar todo esto atrás. Escuché que te está yendo muy bien con el negocio de Rufus. Ahí estaba la verdadera razón de la llamada, había estado siguiendo mis pasos y mi éxito. De hecho, Pierce, hablando de Rufus. Dejé que el silencio se extendiera unos segundos. Me dijo algo interesante la semana pasada. Al parecer lo llamaste hace unos 7 meses, intentaste convencerlo de que yo mentía sobre lo que pasó entre tú y Victoria, le dijiste que yo estaba mentalmente inestable y que la familia estaba preocupada de que me volviera violento. El silencio al otro lado fue ensordecedor. ¿Sabes qué pasó después de que me reprodujo esa llamada? No solo me dejó el negocio en su testamento, me transfirió la empresa inmediatamente, todo, los camiones, los contratos, las propiedades, las cuentas bancarias. Lucian, yo. No he terminado de hablar. Esa llamada tuya a Rufus no solo fue grabada, Rufus envió una copia a mi abogado y a la oficina del fiscal del distrito. Resulta que intentar difamar a alguien para interferir con sus relaciones comerciales mientras estás encarcelado añade cargos interesantes a tu historial. Tu audiencia de libertad condicional fue retrasada al menos 6 meses. El teléfono se quedó completamente en silencio, salvo por el sonido de su respiración cada vez más rápida y agitada. Así que quiero darte las gracias, hermanito. Cada vez que intentas fastidiarme, mi vida mejora. Cada vez que crees que juegas ajedrez, en realidad me estás entregando más piezas. Por favor, sigue intentándolo, tengo curiosidad de ver cuánto más puedes hacer crecer mi patrimonio. No puedes seguir haciéndome esto, susurró al fin. Tú te lo haces a ti mismo. Acabas de llamar desde prisión a pedirme perdón mientras simultáneamente intentas envenenar mis relaciones de negocios con mentiras. Eso es lo que eres, eso es lo que siempre has sido, y por eso estás en prisión mientras yo dirijo una empresa multimillonaria. Colgué y bloqueé el número. Algunos puentes valen la pena reconstruirlos, otros deben quedarse reducidos a cenizas. Porque aquí está la verdad, la aventura fue un golpe al estómago, pero descubrir que toda mi familia me veía como un recurso a gestionar en lugar de una persona a respetar fue peor. Aprender eso fue doloroso, pero liberador. Mi esposa aceptó en secreto ser madre sustituta para una pareja adinerada en contra de mi voluntad. Le dije que eso nos destruiría, pero ella gritó, mi vida, mis reglas. Ahora ellos se echaron atrás, ella está arruinada, su familia me suplica y yo estoy prosperando con mis hijos. Hola Rared, abróchense el cinturón porque esta historia es una locura. Mi exesposa pensó que estaba llevando a cabo el acto más altruista, pero lo que realmente hizo fue encender un cartucho de dinamita debajo de su propia vida. Yo, Isen, hombre de 43 años, me quedé callado al principio, observé cómo se descarrilaba el tren y luego hice mis movimientos cuando el momento fue perfecto. Digamos que al final, ella se quedó sin nada más que su propio desastre. ¿Crees que sabes cómo luce un lunes por la noche normal? Para mí fue sentarme en la mesa de la cocina, corrigiendo algunos deberes de matemáticas de mi hijo, mientras mis hijas discutían por quién se quedaba con el último postre. Wendy estaba desplazándose en su teléfono, actuando como si dirigiera una empresa Fortune 500 en lugar de ser solo una gerente intermedia en una oficina de ventas de lujo.
Entonces me lo soltó, he decidido ser madre sustituta. La miré pensando que estaba bromeando. No sonreía, ni siquiera estaba nerviosa, lo dijo como si anunciara que habría de cenar. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan ridículo que pensé que quizá me estaba tomando el pelo. ¿Madre sustituta para quién, tu personaje de los Sims? Ella puso los ojos en blanco, molesta porque no aplaudí inmediatamente su valentía. No, para Peter y Estella. Me quedé helado. Peter Wetmore, su jefe, un hombre rico de 40 y tantos, que conducía un coche deportivo importado que costaba más que nuestra casa. Su esposa Estella, a quien solo había visto de pasada, parecía del tipo de mujer que finge que ir a Whole Foods es rudo. Has perdido la maldita cabeza, dije con frialdad. Wendy se enderezó como si estuviera dando una charla tal. Es una oportunidad, Isen. Ellos han estado intentándolo durante años y yo puedo ayudar. Además, hizo una pausa dramática, ofrecieron dinero, mucho dinero, y Peter insinuó que una vez que lo haga podría haber un ascenso en camino. Me recosté en la silla mirándola fijamente. Mis hijas se habían quedado calladas, sintiendo la tormenta que se acercaba. Mi hijo seguía escribiendo respuestas en su hoja de trabajo sin darse cuenta. Les dije a todos que fueran a su cuarto, no necesitaban escuchar esto. Así que déjame entenderlo bien, dije lentamente inclinándome sobre mis codos, quieres tener el bebé de tu jefe por dinero y crees que eso no va a destruir por completo a esta familia. Wendy cruzó los brazos como si yo fuera el irrazonable. No es mi bebé, Isen, es de ellos, yo solo soy la portadora, y no se trata solo del dinero, se trata de ayudar a alguien. Me burlé, claro, porque ahora eres la Madre Teresa, solo que con depósito directo. Su rostro se endureció. Estás siendo despectivo, esto es noble, es mi cuerpo, mi elección. Ahí estaba, la frase dorada. Dejé mi bolígrafo y me recosté, soltando una risa baja. Qué lindo, vas a usar un eslogan sobre tatuajes y anticonceptivos para justificar llevar al hijo de tu jefe como si fuera un trabajo extra. Wendy golpeó su teléfono contra la mesa. ¿Por qué no puedes apoyarme por una vez? ¿Sabes cuánto podría cambiar esto para nosotros? Podríamos pagar deudas, finalmente mejorar esta casa, poner a los niños en mejores escuelas. La interrumpí con un gesto de la mano. No metas a los niños en esto, no se trata de ellos, se trata de ti queriendo sentirte importante y jugar a ser la salvadora de tu jefe. ¿Crees que va a poner tu foto sobre su chimenea? No, vas a parir a su hijo, él te dirá gracias y volverás a ser su asistente mal pagada. Ella jadeó como si la hubiera abofeteado. Eso es cruel. Eso es la realidad. Me levanté, imponiéndome sobre la mesa. Déjame dejarlo muy claro, Wendy, si haces esto, se acabó, fin de la historia. No habrá discusión, no habrá terapia, no habrá arco de perdón. Terminado. La habitación quedó en silencio. La mandíbula de Wendy se tensó, me miraba como si yo fuera el villano de su historia. No puedes controlarme, este es mi cuerpo, mi elección. Negué con la cabeza, riendo por lo bajo. Tienes razón, no puedo controlarte, pero puedo controlarme a mí, y te digo ahora mismo, si quieres destruir este matrimonio para llevar al hijo de Peter Wetmore, entonces no esperes que esté aquí recogiendo los pedazos después de que tomes esa decisión. Vive con las consecuencias. Abrió la boca para discutir, luego la cerró, tomando su teléfono con las manos temblorosas. Intentó aparentar calma, pero pude verlo, esa pequeña sonrisa como si creyera que yo estaba faroleando. No lo estaba. Esa noche, mientras ella fingía revisar Instagram, yo me quedé en la cama mirando el techo. No estaba herido, no estaba triste, estaba furioso, pero debajo de eso estaba lúcido. Wendy estaba tan delirante que realmente pensaba que esto era un billete dorado para nuestra familia. Creía que podía atropellar mi opinión, soltar mi cuerpo, mi elección y que yo simplemente cedería. No sabía con quién estaba tratando. No soy del tipo que se arrastra, no soy del tipo que da segundas oportunidades ante este nivel de traición. Ella quería jugar juegos estúpidos con su jefe, perfecto, pero iba a ganarse premios muy estúpidos. Mientras estaba acostado me hice una promesa, no iba a pelear con ella por esto, no iba a gritar, rogar ni hacer berrinches, simplemente me mantendría al margen, la dejaría hacer lo que quisiera y luego, cuando las cartas cayeran, se daría cuenta exactamente de lo que había perdido. Y alerta de spoiler, no era solo a mí, era todo. Wendy siguió adelante a toda máquina como si mis palabras fueran ruido de fondo. Una semana después ya estaba hablando de papeleo, no conmigo por supuesto, sino con ellos, Peter y Estella. Ella pensaba que era una heroína noble en una película de Hallmark,
pero en realidad solo se estaba apuntando para hacer un vientre de alquiler a mis espaldas. Ni siquiera la enfrenté por los papeles, para que, yo ya había trazado mi línea. Ella quería fingir que estaba salvando al mundo mientras en realidad perseguía un pago y una palmada en la espalda. Bien, pero no iba a desperdiciar aliento discutiendo con alguien demasiado delirante para ver lo que estaba perdiendo. Lo que no esperaba era el circo que vino después. Un sábado entré en mi propia sala y encontré a una audiencia esperándome. Wendy estaba sentada allí con los brazos cruzados como si fuera la reina del castillo. A un lado estaba Catherine, su madre, el tipo de mujer que cree que sus hijas son ángeles sin importar qué decisiones estúpidas tomen. Al otro lado, Joy, su hermana, que nunca había tenido un trabajo real en su vida pero de alguna manera pensaba que tenía autoridad para darme lecciones. Y para rematar, la amiga de Wendy de la iglesia, Patty, sentada allí, abrazando su Biblia como si la hubieran contratado para añadir peso moral a la emboscada. Wendy me lanzó esa mirada engreída: necesitamos hablar. Dejé mis llaves en la encimera y miré la alineación en mi sofá. ¿Qué es esto, un jurado? Déjenme adivinar, yo soy el acusado. Catherine se inclinó hacia adelante con falsa simpatía. Isen, cariño, solo intentamos ayudarte a ver razón. Wendy está haciendo algo hermoso, algo desinteresado, deberías estar orgulloso de ella. Me reí, de verdad me reí. ¿Desinteresado? Lo está haciendo por un cheque y un título laboral. Si fuera tan desinteresado, ¿por qué presume del dinero y del ascenso? Joy intervino con voz aguda: ¿estás celoso? ¿No te gusta que Wendy finalmente esté haciendo algo más grande que tú? Incliné la cabeza con una sonrisa irónica. ¿Más grande que yo? Literalmente está haciendo algo más grande dentro de su estómago para su jefe. Si a eso le llaman noble, su nivel está en el sótano. Patty carraspeó como si estuviera a punto de recitar el Evangelio. Isen, a veces Dios nos llama a sacrificarnos por otros, deberías apoyar a tu esposa, ella está respondiendo a un llamado superior. Levanté una ceja. ¿Dios le dijo que se apuntara para llevar al hijo de Peter Wedmore? Interesante, debo haberme perdido ese versículo. Wendy golpeó sus rodillas con las manos. ¿Por qué no puedes dejar de ser negativo por una vez? Todos aquí pueden ver la oportunidad que esto es, excepto tú. Miré alrededor de la sala y luego de nuevo hacia ella. Oh, lo veo clarísimo, es una oportunidad para Peter y Estella, ellos consiguen su bebé, tú eres utilizada y yo me largo. El rostro de Catherine se arrugó como si yo debiera sentir vergüenza. ¿Cómo puedes hablar así de tu esposa? ¿No te importan sus sentimientos? Fue entonces cuando entendí, esto no se trataba de que yo fuera terco, se trataba de que Wendy quería animadores, y cuando yo no aplaudí, trajo refuerzos. Pero el problema de los refuerzos es que pueden gritar todo lo que quieran, no cambian el marcador. Tomé mi chaqueta de la silla y empecé a dirigirme a la puerta. ¿Saben qué? No voy a jugar este juego. Si quieren sentarse aquí y fingir que las decisiones de Wendy no tienen consecuencias, bien, pero no me arrastren a esta intervención barata. Yo ya me salí de esto. Wendy se levantó furiosa. ¿Salir? ¿Qué se supone que significa eso? Giré la mano en el picaporte. Significa que dejaste de ser mi esposa en el momento en que decidiste que la familia de Peter y Estella importaba más que la nuestra. Tú hiciste tu elección, yo hago la mía. Salí dejando al jurado en silencio. El aire fresco de la tarde se sentía mejor que esa sala sofocante. Más tarde esa noche regresé con cosas para mis hijos. Después de que se prepararon para dormir, mi hija menor me apartó. Tiene solo 9 años, pero es más lista de lo que su madre le reconoce. Papá, mamá va a tener otro bebé. Tragué saliva, agachándome a su nivel. Parece que sí. ¿Será nuestro hermano o hermana?, preguntó con los ojos muy abiertos. Esa dolió, tuve que respirar hondo antes de responder. No, cariño, no lo será, será de otra persona. Ella frunció el ceño, confundida, pero asintió despacio y se fue a su cuarto. Eso fue lo que me lo confirmó, no se trataba solo de que Wendy me ignorara, se trataba de la confusión, del daño que estaba sembrando en la cabeza de nuestros hijos. Ella pensaba que todo era una historia heroica, pero para mí era retorcido. Estaba dispuesta a arriesgarse a destrozar la familia solo para sentirse importante, y en ese momento supe que, pasara lo que pasara, ya no la iba a proteger a ella, iba a proteger a los niños. Wendy podía vivir en su mundo de fantasía todo lo que quisiera, pero yo había terminado de jugar. Las siguientes semanas fueron como vivir con alguien que creía haber sido elegida para una película que solo ella podía ver.
Nuestra habitación de invitados, que solía contener cosas al azar como la caminadora que nadie usaba y cajas de decoraciones navideñas, se convirtió en su pequeño santuario. No era un cuarto de bebé, no había cuna, ni juguetes, nada parecido. En cambio, estaba lleno de archivadores etiquetados plan de embarazo, folletos brillantes sobre cuidado prenatal y bolsas de tela ordenadas con vitaminas, cremas y suplementos que Peter y Estella le habían dejado como canastas de regalo. Cada vez que pasaba frente a esa habitación parecía menos parte de nuestra casa y más una oficina de alguien que manejaba una campaña de relaciones públicas. Papeles en el escritorio, notas adhesivas por todas partes, incluso un pequeño calendario que iba actualizando con sus citas como si fueran fiestas nacionales. Wendy actuaba como si acabara de ser coronada reina del desinterés, presumía de cada visita médica, narrando sus lecturas de presión arterial como un comentarista deportivo. Mostraba fotos de ultrasonido a Catherine y a Joy levantándolas como si fueran obras de arte. Una vez la escuché por teléfono con su madre diciendo, siento que finalmente encontré mi propósito, Peter y Estella están tan agradecidos, siguen diciéndome que estoy salvando a su familia. Salvando a su familia, no a la nuestra. Ni siquiera lo disimulaba. Una noche en la cena dijo, el doctor dijo que todo se ve perfecto, Estella lloró cuando le mostré el ultrasonido. Ella esperaba aplausos, como si los niños y yo tuviéramos que aplaudir. Yo levanté la vista de mi plato y dije, genial, no es mi bebé, no es mi problema, y seguí comiendo. Los niños rieron un poco, no porque entendieran la broma, sino porque sabían que ya no me importaba. El rostro de Wendy se puso rojo, ella pensaba que protagonizaba algún documental inspirador y yo era solo un extra amargado. La realidad era que se estaba haciendo ver como una tonta. Mientras tanto yo no me quedaba de brazos cruzados, me movía. Me reuní con James, mi abogado, la semana después de su numerito de intervención. No llegué enojado ni despotricando, lo expuse todo como un plan de negocios. Wendy estaba priorizando la familia de otro hombre sobre la nuestra, era imprudente y yo necesitaba salir antes de que me arrastrara con ella. James ni parpadeó, ya lo había visto todo antes. Para cuando salí de su oficina, los papeles estaban listos. No esperé, los presenté. No hubo etapa de lo estoy pensando, ni de poner en la balanza pros y contras, ni de charlas nocturnas con amigos. Wendy había hecho su elección y yo no le daría una segunda oportunidad de darle la vuelta. Una semana después esos papeles le fueron entregados en su trabajo, justo frente a Peter y Estella. Le pedí a James que lo organizara así, quería que todos vieran exactamente dónde estaba mi límite. Wendy volvió a casa esa noche con cara de haber tragado una granada. Irrumpió en la cocina, tiró los papeles sobre la encimera y empezó a gritar, ¿cómo pudiste humillarme así en el trabajo, frente a Peter y Estella? Yo me apoyé en el refrigerador, con los brazos cruzados, tan tranquilo como siempre. ¿Humillarte? Eso lo hiciste tú sola, yo solo lo puse en papel. Ella alzó las manos, caminando de un lado a otro como una lunática. Estás exagerando, esto no tiene por qué acabar con nuestro matrimonio, estoy haciendo algo increíble y tú eres demasiado egoísta para verlo. Sonreí con sorna, ¿increíble para quién? ¿Para Peter y Estella? Los tratas como realeza mientras conviertes a tu propia familia en plebeyos. Sus ojos se humedecieron como si fuera a llorar. No entiendes, ellos dijeron que una vez que esto termine todo cambiará, lo prometieron. La interrumpí, promesas de ricos, buena suerte con eso. Se llevarán al bebé, te darán una palmadita en la espalda y ya está, ¿crees que te van a mantener cerca? Eso le dolió, lo vi por la forma en que se estremeció, pero en lugar de admitir que yo tenía razón, redobló, eres cruel, tienes celos, intentas sabotearme porque no soportas que finalmente esté haciendo algo más grande que yo misma. Reí por lo bajo, no, lo que no soporto es la estupidez, y ahora mismo estás nadando en ella. Ella se marchó furiosa, murmurando algo sobre que Catherine y Joy la apoyarían pasara lo que pasara. Bien, que lo hicieran, podía quejarse con ellas todo lo que quisiera, a mí ya no me importaba. Desde entonces, cada vez que mencionaba el embarazo, yo tenía una sola respuesta, no es mi bebé, no es mi problema. Ella lo odiaba, pero era la verdad. Lo gracioso era que Wendy pensaba que los papeles de divorcio eran un farol, como si de repente una noche yo me derrumbara, me disculpara y le rogara que lo reconsiderara. Caminaba pavoneándose con sus archivadores y folletos como si fuera intocable, convencida de que Peter y Estella la colmarían de elogios y dinero, y que eventualmente yo volvería arrastrándome. No tenía idea de que no habría arrastrarse, ni súplicas, ni segunda oportunidad. Yo no estaba faroleando, ya estaba fuera, y lo único que quedaba era que su pequeño acto de salvadora explotara en su cara. No tardó mucho.
comenzó la noche antes de que entrara en trabajo de parto. Wendy caminaba de un lado a otro por la sala como si ensayara para una obra de teatro. Tenía una pequeña bolsa junto a la puerta, llena de los costosos kits de maternidad que Peter y Estella le habían comprado. La revisaba cada 5 minutos como si esperara aplausos. Nuestros 2 hijos menores estaban en el sofá viendo caricaturas, pero Wendy seguía interrumpiendo, suspirando fuerte, llevándose las manos al vientre como si quisiera un público para cada contracción falsa. En un momento hizo que toda la familia se sentara para dar un discurso. Sin broma, de verdad se paró frente al televisor, con su carpeta de planes de embarazo en la mano, y les dijo a los niños: «Mami está a punto de hacer algo muy especial. Estamos ayudando a Peter y Estella a tener una familia y algún día entenderán lo importante que es». Los niños solo la miraron, parpadeando. Mi hija menor susurró: «Pero, ¿por qué no puedes simplemente quedarte con nosotros?». Wendy lo desestimó como si fuera ruido de fondo. Fue entonces cuando supe que ya ni siquiera fingía preocuparse por las consecuencias, estaba obsesionada con jugar a la heroína. A la mañana siguiente mi teléfono sonaba como un árbol de Navidad, llamada tras llamada, mensaje tras mensaje en mayúsculas: «Está pasando, respóndeme ya, ¿dónde estás?». Wendy había entrado en trabajo de parto. No respondía ninguno, ni siquiera abrí la mayoría de los mensajes. Mi abogado ya me lo había dicho: «Documenta, no respondas». Así que tomé capturas de todo, luego dejé el teléfono en el escritorio y seguí trabajando. Pero Wendy no iba a sufrir en silencio. Si yo no le daba la atención que tanto anhelaba, ella fabricaría una audiencia. ¿Y quién mejor que nuestra hija de 14 años? Wendy entró en la oficina de la escuela esa mañana, la firmó para sacarla sin decirme nada y la arrastró directamente al hospital. Sin aviso, sin discusión, simplemente la sacó de la clase de álgebra y le dijo: «Vienes conmigo, necesitas presenciar esto». Más tarde recibí los detalles de Susan, mi amiga enfermera que trabaja allí. Según ella, Wendy desfiló por el vestíbulo del hospital como si fuera suyo, mientras nuestra hija la seguía detrás apretando su chaqueta como si quisiera desaparecer. Wendy estaba radiante, presumiendo ante la recepcionista: «Estoy llevando al bebé de los Whitmore». Cualquiera pensaría que anunciaba a la realeza en vez de registrarse para dar a luz. Peter y Estella llegaron 1 hora después y en ese instante Wendy se volvió invisible. El personal los llevó a una suite privada, las enfermeras rondaban, los doctores daban la mano. A Wendy la metieron en una habitación normal, tratada como lo que era, la portadora. Estella le tomó la mano, Peter miraba su reloj, y Wendy, desesperada por validación, repetía frases como: «Este es nuestro milagro, somos un equipo», mientras todos los demás se enfocaban en los verdaderos padres. Mientras tanto, nuestra hija estaba atrapada en la sala de espera durante horas, desplazando el dedo en el teléfono y viendo televisión diurna. En un momento, Wendy suplicó al personal que la dejaran entrar a la sala de partos: «Ella necesita ver esto, necesita ser parte de esto». La enfermera lo rechazó de inmediato: «Política del hospital». La que tuvo el asiento junto a la cama fue Estella, no una adolescente de 14 años. Eso lo decía todo. Wendy quería a su hija allí no por unión, sino por presumir, necesitaba un testigo para su gran momento. Cuando finalmente nació el bebé, toda la farsa se vino abajo. Peter y Estella no hicieron fiesta, ni discurso emotivo, ni gesto grandioso. Tomaron a su recién nacido, agradecieron a Wendy como si dejaran propina a un ballet y desaparecieron en su suite VIP. Wendy quedó tendida en la cama, sudorosa, con las manos vacías y suplicando a la enfermera que trajera a nuestra hija. Joy contó que cuando nuestra niña entró, se quedó allí incómoda, mirando la cuna vacía. Finalmente preguntó en voz baja: «Entonces, ¿dónde está el bebé?». Wendy balbuceó que no era nuestro para quedarnos y que habíamos hecho algo hermoso, pero nuestra hija no se dejó engañar. Esa tarde fui al hospital y la recogí yo mismo. En el camino a casa me dijo: «Papá, fue raro, mamá me hizo faltar a la escuela para nada, todos solo se preocupaban por el bebé y esos ricos». Apenas me miró. Eso me golpeó más fuerte que nada. Wendy la había arrastrado a su circo y la dejó sintiéndose invisible. Catherine me llamó después furiosa: «¿Cómo pudiste no estar ahí para Wendy? Ella te necesitaba». Puse el teléfono en altavoz, bebiendo café: «No es mi bebé, no es mi problema». «Es tu esposa», chasqueó Catherine. «Pronto será ex esposa», corregí, «revisa los papeles». Ella despotricó sobre cómo Wendy había dado tanto y merecía más. La dejé desahogarse y luego lo corté: «Las decisiones tienen consecuencias», Wendy tomó las suyas. Colgué. Por primera vez en meses me sentí ligero. Wendy pensaba que protagonizaba un noble documental,
pero en realidad era solo una extra desechable en el final feliz de Peter y Estella. A la mañana siguiente entré en la oficina de James y firmé el paquete de liquidación para finalizar el divorcio. Sin titubeos, sin nervios, solo alivio. La obsesión de Wendy oficialmente la había consumido y para mí oficialmente me había liberado. Después del parto no volvió a mi casa, se llevó sus maletas a la casa de Joy, ocupando el cuarto de repuesto de su hermana como una adolescente expulsada de casa por sus padres. Apiló su ropa y los kits de maternidad sobrantes que Peter y Estella le habían dado en la esquina, como trofeos de una guerra que no ganó. Joy intentó presentarlo como ayudarla a recuperarse, pero en realidad era cuidar a una mujer adulta que no tenía a dónde ir. Wendy se paseaba por la casa de Joy como si todavía tuviera algo de lo que presumir tras el nacimiento del bebé, pero la realidad la golpeó como un camión. Peter y Estella habían tomado a su recién nacido y desaparecido en su mundo perfecto y cuidado. Sin visitas, sin largas cartas de agradecimiento, sin grueso sobre con dinero. Solo silencio. Nunca había firmado ningún contrato vinculante sobre compensación, la parte del dinero nunca estuvo por escrito. Todo lo que presumía eran solo promesas susurradas durante almuerzos y llamadas nocturnas, nos aseguraremos de que estés bien, habrá un bono, confía en nosotros. Wendy, con toda su estupidez engreída, pensó que su jefe y su esposa cumplirían acuerdos de palabra. Y Peter se llevó al bebé, a su esposa y desapareció. No respondió sus llamadas, Estella no devolvió mensajes. Wendy no era más que el vientre que alquilaron. Entonces empezaron las súplicas. La primera llamada llegó una semana después, justo cuando yo preparaba la cena para los niños. La voz de Wendy era frenética, temblorosa como si el mundo se acabara. Ethan, necesito dinero para la compra de esta semana, Joy se está cansando de cubrir todo, ¿puedes ayudarme hasta que las cosas se calmen? La puse en altavoz, removí la pasta y dije con frialdad, no es mi bebé, no es mi problema, y colgué. Al día siguiente recibí un buzón de voz. El tono había cambiado, menos pánico, más amargura, no puedo creer que me dejes hundirme así, se suponía que eras mi compañero, sé un hombre por una vez en tu vida. Lo guardé, no porque me importara, sino porque James, mi abogado, me había insistido, guarda todo. Cuanto más hable, más prueba te da. Cuando se dio cuenta de que yo no cedía, redirigió su campaña hacia Catherine. Una noche Catherine me llamó, su voz llena de falsa indignación, Ethan, no puede simplemente abandonar a Wendy, sacrificó su cuerpo por esa familia, merece apoyo. Me reí al teléfono, ¿apoyo? Ella destrozó su matrimonio y entregó su vientre a su jefe gratis. Eso no es sacrificio, eso es estupidez. Catherine jadeó como si le hubiera escupido, no te atrevas a hablar así de mi hija, está sufriendo. Sí, respondí tranquilo, las decisiones tienen consecuencias. Ella tomó sus decisiones y colgué. No mucho después Joy lo intentó. Me acorraló en su entrada cuando fui a recoger a los niños. Tenía los brazos cruzados y la cara engreída. No puedes simplemente dejar que se hunda, Ethan, es familia. Sonreí con ironía, no, Joy, es tu familia. Wendy eligió la familia de su jefe sobre la mía, gran diferencia. Por una vez, Joy no tuvo respuesta, incluso ella sabía que Wendy se había arruinado sola. Mientras tanto, Wendy convirtió la habitación de repuesto de Joy en su palacio de lástima. Mi hija me contó después que su madre se quedaba despierta por la noche revisando viejos mensajes de Estella como una novia abandonada, susurrando cosas como, ellos volverán, se darán cuenta de lo que hice por ellos. Pero Peter y Estella nunca volvieron. Tenían a su bebé, su pequeña y feliz familia, y Wendy era solo una nota al pie. Su humillación empezó a filtrarse en todo. Dejó de llegar a tiempo para los niños, a veces cancelaba los fines de semana que había programado informalmente durante nuestra separación alegando que estaba demasiado cansada. Otras veces los llevaba pero pasaba toda la visita llorando o despotricando sobre lo injusto que era todo. Mi hija mayor, que ya tenía la edad suficiente para verlo claro, puso los ojos en blanco cuando volvió un domingo, mamá sigue diciendo que es importante, pero todo lo que hace es llorar. Los dos menores ni siquiera discutieron cuando les dije que los planes habían cambiado, también empezaban a darse cuenta. Su madre había cambiado a su familia por una fantasía y ahora no tenía nada. Las llamadas de lástima siguieron llegando, pero el tono cambió, primero gritaba, llamándome desalmado, después sonaba patética, divagando sobre cuentas, sobre cómo Peter la evitaba en la oficina, sobre cómo Estella la miraba como si fuera invisible. Seguía intentando pescar simpatía, yo no le di ninguna. Cada vez que llamaba respondía con la misma línea, las decisiones tienen consecuencias, tú tomaste las tuyas, y colgaba.
Wendy pensó que terminaría siendo la heroína, que sería alabada, recompensada, recordada. En cambio terminó viviendo de gorra en casa de su hermana, arruinada, ignorada y humillada. Creyó que podía malabarear con dos familias y al final no tuvo ninguna. Pero Wendy no había terminado, la gente delirante rara vez lo hace. Cuando las súplicas, la culpa y los desfiles de lástima no funcionaron, jugó su última carta, arrastrarme a los tribunales. Llegó el papeleo, un sobre grueso lleno de medias mentiras, custodia, manutención conyugal, pensión alimenticia, todo. El abogado de Wendy la pintó como una santa mártir, abandonada por un esposo cruel y amargado. Según ellos, ella había sacrificado su cuerpo por una causa noble y había sido dejada a su suerte mientras yo, sin corazón, me alejaba. Leerlo casi me hizo reír. Solté el montón en el escritorio de James. Él lo hojeó, sonrió y dijo, despedazaremos esto en 5 minutos. El día de la audiencia se sintió menos como un tribunal de familia y más como la noche de estreno de una mala obra. Wendy entró vestida como si hiciera audición para madre soltera trágica del año, con un vestido largo, el archivador apretado contra el pecho y los ojos rojos de lágrimas forzadas. Catherine estaba en la primera fila, mirándome como si hubiera matado a su gato. Joy se sentó a su lado, brazos cruzados, como músculo de respaldo. Yo entré con James, tranquilo como siempre. Mis hijos no fueron arrastrados a ese circo, nunca los usaría como accesorios. El abogado de Wendy habló primero, recitó su cuento azucarado. Wendy había entregado su cuerpo desinteresadamente, Wendy había sido abandonada en su momento más vulnerable, Wendy era la principal cuidadora y perder la custodia dañaría irreparablemente a los niños. Incluso usó la frase, puso las necesidades de otra familia por delante de las suyas. No pestañeé. Luego vino la actuación de Wendy. Se secó los ojos con un pañuelo y miró directamente al juez, su señoría, hice algo increíble, divida a otra familia y en lugar de apoyarme, Isen me humilló, se fue, les enseñó a nuestros hijos que el sacrificio no significa nada. Llevé ese niño con amor y fui abandonada en mi hora más oscura. Su voz se quebró perfectamente a tiempo. Catherine sollozó dramáticamente en el público, Joya sintió como si fuera evangelio. Por un segundo casi admiré su compromiso con el papel, pero lo malo de las actuaciones es que se derrumban ante las pruebas. James se mantuvo sereno y metódico, y empezó a repartir pruebas como un croupier de blackjack. Primero, los mensajes, capturas de Wendy presumiendo mi cuerpo, mi decisión, Isen está siendo dramático, se le pasará, y otro, una vez que haga esto tendré el ascenso y él no podrá detenerme. Luego, los papeles, pruebas de que había firmado formularios médicos preliminares con Peter y Estella a mis espaldas, documentos sobre el proceso de embarazo, pero nada que mencionara dinero u obligaciones. Había actuado sola. Después, los mensajes de voz, James los reprodujo en un altavoz, la voz de Wendy retumbó en la sala, me lo debes, Isen, se supone que debes ayudarme, sé un hombre. El juez se recostó en su silla, nada impresionado. Y entonces llegó el golpe, los registros escolares. James presentó las actas de asistencia mostrando cómo Wendy sacó a nuestra hija de la escuela para llevarla al hospital durante el parto. También entregó notas del evaluador de custodia sobre los niños diciendo que su madre llora mucho y habla más de Peter y Estella que de nosotros. La voz de James fue firme, su señoría, esto no es sacrificio, esto es imprudencia. Priorizó los caprichos de su jefe por encima de la educación y estabilidad de sus hijos. Eso no es noble, es negligencia. El informe del evaluador de custodia señalaba un patrón de inestabilidad creciente, recogidas fallidas, arrebatos emocionales, arrastrar a los niños a dramas de adultos. La sala quedó en silencio. El abogado de Wendy barajaba papeles como esperando que se convirtieran en nuevos argumentos. La cara engreída de Catherine se quebró, Joy murmuró algo, pero incluso ella sabía que todo había terminado. El juez se volvió hacia Wendy con voz severa, señora Everett, usted no firmó ningún acuerdo legal, priorizó las necesidades de su empleador sobre el bienestar de sus hijos, sacó a una menor de la escuela para su propia comodidad emocional durante el parto, desoyó las preocupaciones de su esposo e ignoró las consecuencias. Este tribunal no recompensa la conducta imprudente. Las lágrimas de Wendy se volvieron reales, intentó interrumpir, balbuceando sobre sacrificio y que nadie entendía, pero el juez la calló, basta, esto no es una plataforma para autopromoción, esto es una audiencia de custodia. El fallo fue brutal. Yo retuve la custodia completa de los niños, Wendy obtuvo visitas limitadas y supervisadas hasta que pudiera demostrar que era capaz de poner a sus hijos primero. En cuanto a apoyo conyugal o financiero, denegado. Las palabras del juez cortaron más que cualquier cosa que James o yo pudiéramos haber dicho,
No es razonable esperar que el señor Everett cargue con las consecuencias de sus decisiones independientes. La mandíbula de Wendy se desplomó, Catherine jadeó, Joy murmuró esto está amañado, pero incluso ella se veía derrotada. Wendy salió furiosa antes de que el juez terminara, murmurando sobre lo injusto que era todo. Catherine la siguió, apretando su bolso como si alguien le hubiera robado, Joy iba detrás lanzándome una última mirada sucia que ya no tenía fuerza. James cerró su maletín, se acomodó la corbata y dijo, bueno, eso fue fácil. Al salir de esa sala sentí que me quitaban un peso de encima. No porque disfrutara ver a Wendy humillada, aunque admito que fue satisfactorio, sino porque la verdad por fin había atravesado su fantasía. Ella pensaba que podía pintarse como la heroína y a mí como el villano, pero en cambio sus propias palabras y acciones hicieron todo el trabajo por nosotros. Ella quería el protagonismo, lo único que obtuvo fue el desprecio del juez. Creía que estaba escribiendo un arco de redención, lo que realmente escribió fue su propia caída. Después del juicio Wendy intentó salvar las apariencias, caminaba como si la sentencia no significara nada, como si fuera solo un contratiempo temporal. Catherine se aferraba a esa fantasía también, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que el juez no había visto el panorama completo y que Wendy volvería más fuerte. Yo ya sentía, pero incluso ella se veía cansada de cargar con el equipaje de su hermana. Mientras tanto, mi vida volvía a enfocarse. Los niños estaban conmigo a tiempo completo y sentí que la casa por fin tenía paz, sin sermones sobre apoyar los sueños de Wendy, sin folletos esparcidos, sin discursos delirantes sobre salvar a otra familia, solo el sonido de mis hijos discutiendo por quién se quedaba con la rebanada más grande de pizza o riendo con videos tontos de YouTube. Normalidad, y me encantaba. Pero Wendy no había terminado de hacerse el ridículo. Aproximadamente un mes después del fallo de custodia apareció en mi puerta sin avisar. Los niños estaban en la sala jugando a un videojuego. Abrí la puerta y allí estaba ella, con el cabello desordenado, la ropa arrugada, de pie en el porche como si no hubiera dormido en días. Isen, empezó con voz temblorosa, creo que deberíamos hablar de que yo vuelva a vivir aquí, por los niños. La miré fijo 5 segundos y luego solté una carcajada. ¿Volver a vivir aquí, a la casa que abandonaste para llevar al hijo de tu jefe? Paso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo necesito una segunda oportunidad, no puedo quedarme en casa de Joy para siempre, se está cansando de mí. Los niños me extrañan, no puedes simplemente dejarme fuera. Bajé la voz para que los niños no escucharan, Wendy, no te estoy dejando fuera, te estoy cerrando. Quemaste este puente, ya no existe. Los niños tienen estabilidad ahora y no vas a arruinarlo otra vez. Intentó un último golpe, te arrepentirás, ellos crecerán y te odiarán por mantenerlos alejados de mí. Me acerqué, con voz firme, no, crecerán sabiendo que los protegí de tu egoísmo, esa es la diferencia. Se marchó llorando y los niños ni siquiera notaron que había estado allí. Cuando mendigar volver a casa falló, probó otro ángulo, dinero. Presentó otra moción alegando que necesitaba apoyo financiero porque la había abandonado tras años de matrimonio. El juez la desestimó en menos de 10 minutos. James apenas tuvo que hablar, el tribunal ya tenía un expediente grueso de pruebas mostrando que Wendy había hecho estallar el matrimonio por sí sola. Cada movimiento que hacía solo cavaba más hondo su agujero. Catherine eventualmente se rindió también. Al principio llamaba cada semana intentando culparme, Isen, no puedes dejar que la madre de tus hijos sufra así, ¿qué ejemplo estás dando? Pero a medida que Wendy se hundía y su historia se desmoronaba, Catherine se fue quedando sin excusas. Las llamadas se hicieron menos frecuentes y al final se detuvieron por completo. Incluso ella entendió que su hija no era la santa que intentó pintar. Joy aguantó un poco más, pero para cuando las cosas de Wendy habían invadido su habitación de repuesto y la mitad de su garaje, incluso ella explotó. Mi hija mayor me contó que una vez la tía Joy le gritó a mamá por no limpiar, mamá lloró y dijo, todos se están volviendo contra mí. Tuve que morderme la lengua para no responder, tal vez porque quemaste todos los puentes que tenías. Los niños, sin embargo, eran mi prioridad. Mantuvimos su rutina sólida, escuela, deportes, cenas en la mesa. Se adaptaron mejor de lo que esperaba. A veces mi hija preguntaba si mamá mejoraría y yo solo le decía, eso depende de ella, pero aquí estás a salvo, y eso bastaba. Wendy aún tenía visitas supervisadas, pero incluso esas eran incómodas, llegaba tarde, a veces ni aparecía. Cuando venía, pasaba la mitad del tiempo despotricando sobre lo injusto que era todo en lugar de enfocarse en los niños. Ellos empezaron a temer esas visitas, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber.
Para entonces Wendy ya no era una amenaza, era solo ruido, y yo había aprendido a ignorarla. El clavo final llegó unos meses después. Wendy me envió un último correo electrónico, un largo ensayo desordenado sobre cómo había hecho todo por amor, cómo solo quería sentirse importante y cómo nunca esperó que terminara así. Lo cerró con, por favor, ¿podemos empezar de nuevo? No respondí, lo reenvié a James para el expediente y luego lo borré. Porque esta es la verdad, Wendy quería que yo fuera su plan de respaldo. Pensó que, sin importar cuánto arruinara todo, yo seguiría allí para atraparla. Creyó que podía apostar todo, nuestro matrimonio, nuestros hijos, su dignidad, y que de alguna manera yo limpiaría el desastre. Pero yo no era su red de seguridad, era el hombre que finalmente la dejó caer. Ahora mi vida es simple, me levanto, preparo el desayuno con los niños, voy a trabajar, regreso a una casa que por fin se siente estable otra vez. Sin dramas, sin delirios, sin circo, solo paz. Wendy es una advertencia, cambió a su familia por una fantasía y cuando la fantasía se derrumbó no le quedó nada. Pensó que sería recordada como una salvadora, pero lo único que la gente recuerda es cómo destruyó su propia vida. No es mi bebé, no es mi problema.